Hola, en esta presentación analizaremos la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. El objetivo será identificar la diferencia de potencial en un campo eléctrico. Para ello, primero analizaremos lo referente a lo que es un campo eléctrico uniforme. Es aquel que tiene la misma intensidad en todos sus puntos y se forma siempre entre dos placas metálicas cargadas con signos opuestos. En este caso tengo un ejemplo donde tengo una placa metálica que tiene signos, una carga eléctrica positiva. En esta carga tiene una carga eléctrica negativa y bueno, dentro de ella se forma un campo eléctrico uniforme. Para resolver este tipo de problemas vamos a analizar diferentes ecuaciones matemáticas. En ella específico, el trabajo realizado es la energía potencial de la partícula y puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma. La fuerza eléctrica es igual a la magnitud de la carga por el campo eléctrico, donde estas son las unidades. La fuerza eléctrica se mide en newtons, la carga eléctrica en coulombs y el campo eléctrico en newtons sobre coulomb. El trabajo eléctrico es igual a la carga por el campo por la distancia. El trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial que se mide en voltios. El trabajo, recordemos, es igual que el trabajo mecánico, se mide en joules y la carga eléctrica en coulombs. Aquí es una C. El campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre la distancia que se está realizando. El campo eléctrico es newton sobre coulomb, la diferencia de potencial es voltios y la distancia es metros. Vamos a aplicar esas ecuaciones para resolver algunos problemas. En el ejemplo 1 dice, en un punto, un campo eléctrico ejerce una fuerza de 12 milinewtons. Recuerda que mili es un prefijo que significa por 10 a la menos 3. Sobre una carga de 2 microcoulombs, micro equivale por 10 a la menos 6. ¿Cuál será la intensidad del campo eléctrico en dicho punto? Bueno, colocamos los datos, que es la carga, primero de 2 microcoulombs, que dijimos por 10 a la menos 6, la fuerza que es de 12 por 10 a la menos 3 porque son milinewtons, y queremos calcular el campo eléctrico. De las fórmulas que vimos en la diapositiva pasada, sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Y de aquí solamente voy a despejar. Entonces el campo, la carga está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el campo es igual a la fuerza entre la carga eléctrica. La fuerza es de 12 por 10 a la menos 3, que dijimos que equivalía a mili, entre mi carga que es 2 micro, que es por 10 a la menos 6, y me da el resultado 6000 newtons sobre coulomb, que es en lo que se mide el campo eléctrico. En ese segundo ejemplo dice, si se mueve una carga de 10 a la menos 6 coulombs, al aplicar un trabajo de 2 por 10 a la menos 4 joules, indica la diferencia de potencial. Esta carga la podemos representar como 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Recordamos que si lo multiplico por 1, no se altera el resultado. Entonces, por 10 a la menos 6 o 1 por 10 a la menos 6 es exactamente lo mismo. El trabajo es de 2 por 10 a la menos 4. De las fórmulas que vimos inicialmente, el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Solamente despejamos la diferencia de potencial, la carga está multiplicando, pasa dividiendo, la diferencia de potencial es igual al trabajo entre la carga, que sería igual al trabajo de 2 por 10 a la menos 4 entre la carga, que es 1 por 10 a la menos 6 coulombs, y el resultado es 200 voltios, porque la diferencia de potencial se mide en voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencial es de 200 voltios. En el ejemplo número 3 dice, indica el valor de una carga que se encuentra a una distancia de 12 centímetros si desarrolla una diferencia de potencial de 3 kilovolts. Kilo recuerda que equivale por 10 a la 3, centímetros como es dividirlo entre 100 para que nos den metros o multiplicarlo por 10 a la menos 2. La distancia de 12 centímetros, si lo divido entre 100 me daría 0.12 metros. Dijimos que la diferencia potencial son 3 kilovolts, que daría 1000 por 3, son 3000 volts. Y bueno, vamos a utilizar la fórmula para calcular primero el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la diferencia potencial entre la distancia, que serían 3000 volts entre 0.12 metros, me da un campo eléctrico de 25.000 newtons sobre coulomb. Pero no me están pidiendo el campo eléctrico, me están pidiendo el valor de la carga. Para eso, recordando las ecuaciones de intensidad de campo, sabemos que la carga es igual
al campo eléctrico por la distancia al cuadrado entre la constante de Coulomb. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Solamente sustituimos aquí en esta fórmula para encontrar el resultado. El campo, ya sabemos, es 25.000 newton sobre Coulomb. La distancia es de 0.12 metros al cuadrado entre la constante, que es 9 por 10 a la 9. Y nos da que la carga es de 4.8 por 10 a la menos 9 coulombs, o lo que sería 4.8 nanocoulombs, que equivale por 10 a la menos 9. Resultado, la carga tiene un valor de 4.8 por 10 a la menos 9 coulombs. En el ejercicio 4, la diferencia potencial entre un globo aerostático y la Tierra es de 2 gigavolts. Para generar una descarga eléctrica por el aire se requiere tener un campo de 1.2 megavolts sobre metro. Indica la distancia a la que debe estar el globo para generar la descarga. Entonces, giga dijimos que era por 10 a la 9. Entonces, en este caso, yo conozco la diferencia potencial, que es 2 por 10 a la 9 volts en lugar de giga. El campo eléctrico es de 1.2 mega. Mega equivale por 10 a la 6 volts sobre metro. Y la constante de Coulomb, que conocemos que es 9 por 10 a la 9, no lo vamos a utilizar en ese caso, solamente vamos a utilizar los datos que son al principio. Mi campo es igual a la diferencia de potencial entre la distancia. De aquí solamente despejo la distancia, está dividiendo, pasa multiplicando, el campo está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces mi distancia es igual a mi diferencia de potencial entre mi campo eléctrico. Mi diferencia de potencial vale 2 por 10 a la 9 entre mi campo, que es 1.2 por 10 a la 6 volts sobre metro. Se eliminan los volts, me van a quedar metros. Entonces hago la división, me quedan 1666.6666 metros. La distancia debe ser de 1 kilómetro, 666 metros, para poder encontrar el resultado. O 1666.66 metros. En el ejemplo 5, indica el voltaje entre dos placas que están separadas a 0.8 centímetros, si la intensidad del campo eléctrico es de 300 volts sobre centímetro. En este caso, mi distancia es de 0.8 centímetros. Mi diferencia de potencial no la conozco, es la que me están pidiendo, y me están pidiendo, bueno, tengo el campo eléctrico, que es de 300 volts sobre centímetros. Como las unidades de distancia es la misma, no voy a realizar conversiones, tendría que hacer la conversión para convertir eso a centímetros, pero lo vamos a dejar igual. Entonces, en este caso, el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial entre distancia, que es la fórmula que conocemos inicialmente. Para despejar la diferencia potencial, distancia está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería igual. Mi diferencia potencial es igual a mi campo, que son 300 volts sobre centímetro, por 0.8 centímetros, que es la distancia. Se eliminan los centímetros y el resultado es una diferencia de potencial de 240 volts. El voltaje o diferencia potencial es de 240 volts o voltios, que es lo mismo. El siguiente ejemplo dice, se tiene un campo eléctrico de 4 gigavolts sobre metro. ¿Cuántos electrones pueden almacenarse en una partícula de 2 por 10 a la menos 4 metros de radio? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la distancia, que es de 2 por 10 a la menos 5 metros. El campo, que es 4 por 10 a la 9. Recuerda que giga equivale por 10 a la 9 volts sobre metro. Y en este caso también los electrones, lo que me están pidiendo. Para encontrar primero los electrones debo conocer cuál es la carga. Entonces la carga es igual a el campo por la distancia al cuadrado entre la constante de Coulomb. Esto lo vimos en la ley de Coulomb para poderlo aplicar. Solamente sustituimos los datos. 4 por 10 a la 9 por mi distancia, que es 2 por 10 a la menos 5 al cuadrado, entre 9 por 10 a la 9. Primero elevo al cuadrado, multiplico por 4 por 10 a la 9 y el resultado entre 9 por 10 a la 9. Y el resultado me da 8.8888 por 10 a la menos 6 coulombs. Ya conozco la carga. La semana pasada nos dimos cuenta que un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, realizando mi regla de 3, únicamente voy a ver, para tener 8.88 por 10 a la 6 coulombs, cuántos electrones se requieren. Resolvemos la regla de 3 multiplicando cruzado y dividimos entre el valor medio. 8.8888 por 10 a la menos 6 por 6.24 por 10 a la 18 electrones entre un coulomb. Se eliminan los coulomb y me dice que se requieren 5.5466 por 10 a la 13
electrones. Eso es lo que requeriríamos para lograr esta cantidad en esa partícula, que es 5.54 por 10 a la 13 electrones. De antemano, espero que este video te sirva. Ahora realiza las actividades que tienes en tu plataforma. Saludos.